compartimos con ustedes 8 relatos de terror jamás contados sobre caminos olvidados, que han quedado atrapados en el tiempo, esperando ser revelados. Relatos que nos han llegado al canal, cargados de misterio, angustia y lo inexplicable. Únete a nosotros en este recorrido hacia lo desconocido, donde cada historia es más escalofriante que la anterior, y donde los que osan caminar por estos caminos abandonados se enfrentan a horrores que no pueden ser desmentidos. El Puente del Herrero Maldito. La leyenda del Puente del Herrero Maldito ha sido contada en susurros, en las tabernas de los pueblos cercanos, en las miradas desconcertadas de aquellos que se atrevieron a acercarse al bosque. Decían que el martillo del herrero nunca dejó de sonar, incluso después de su muerte. Pero, ¿quién era realmente este herrero? ¿Y por qué se había convertido en una presencia tan poderosa en la historia de la región? Hace muchos años, en un pequeño pueblo donde las casas se alineaban de manera rústica, vivía un herrero conocido por su habilidad inigualable en forjar cadenas de hierro. Su nombre era Hugo, un hombre de complexión fuerte y manos curtidas por años de trabajo en el yunque. Era el hombre al que todos recurrían cuando algo necesitaba ser reparado, ya fuera una herradura rota o una cadena para una puerta de hierro. Hugo no solo era un herrero, también era una figura central en la vida de la comunidad, un hombre que proporcionaba consuelo en tiempos de necesidad, pero que también compartía historias y leyendas antiguas con aquellos que se acercaban a su forja. Sin embargo, la tranquilidad de su vida se vio interrumpida una noche oscura. Un robo ocurrió en la casa del alcalde, un acto que sembró el pánico en el pueblo. En ese momento, Hugo estaba trabajando en su taller, a kilómetros de la residencia del alcalde, pero los aldeanos, cegados por el miedo y la paranoia, lo acusaron rápidamente. Habían encontrado una cadena rota cerca de la escena del crimen y, como Hugo había sido el único que confeccionó cadenas en todo el pueblo, no se cuestionó más. La mentira creció con cada palabra dicha y la falta de pruebas fue ignorada. La noche del juicio, Hugo fue arrestado, atado y llevado al puente que cruzaba el río que separaba el pueblo de los bosques cercanos. Allí, sin el debido proceso, fue colgado, a pesar de su constante protesta de inocencia. Los aldeanos, cegados por la ira, no escucharon sus súplicas y, como último acto de resistencia, Hugo levantó su martillo, golpeando el aire con tal fuerza que el eco resonó por todo el pueblo. La leyenda contaba que la última gota de sudor de Hugo había caído sobre la piedra del puente, como una promesa de venganza. Nadie sabe con certeza cuándo comenzó la maldición, pero se dice que la noche de su ejecución fue la primera en la que se escuchó el eco de su martillo. Los aldeanos comenzaron a murmurar que el herrero había sido injustamente condenado, que su espíritu no descansaría hasta que se hiciera justicia. Algunos incluso afirmaban que Hugo aún caminaba por el bosque, buscando una forma de vengarse de aquellos que lo traicionaron. Los años pasaron, pero la leyenda del Puente del Herrero Maldito nunca se desvaneció. Cada vez que alguien se acercaba al puente, los sonidos de martillos retumbando en la distancia llenaban el aire. Algunos intentaron cruzar el puente, pero nunca regresaron. Otros afirmaban haber visto la sombra de una figura alta y desfigurada, martillo en mano, buscando a quien se atreviera a caminar sobre sus cadenas. Crecí escuchando las historias del puente maldito. Desde que era niño, siempre me habían cautivado los relatos de los valientes que se adentraron en el bosque, solo para desaparecer sin dejar rastro. Y aunque me asustaban, una parte de mí sentía la necesidad de ver el puente con mis propios ojos. Algo dentro de mí me impulsaba a descubrir la verdad. Esa era la razón por la que me encontraba allí, esa noche fría, caminando hacia el corazón del bosque, mi linterna iluminando la senda apenas visible. El aire estaba denso y la niebla se levantaba del suelo, como si el mismo bosque tratara de ocultarme. Al principio, los sonidos de la naturaleza parecían normales, el crujir de las ramas, el susurro del viento entre los árboles. Pero pronto, todo se volvió opresivo. La sensación de ser observado me envolvía. Cada paso que daba, el suelo parecía ceder bajo mis pies, como si el bosque mismo estuviera tratando de devorarme. Finalmente, llegué al puente. Era mucho más grande de lo que había imaginado,
sus viejas piedras cubiertas por líquenes y musgo, una estructura que parecía desafiar el paso del tiempo. Al poner un pie sobre el puente, una energía pesada me golpeó. El aire se hizo denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de algo que no pertenecía a este mundo. Al principio, no comprendí lo que sucedía, pero pronto, el primer golpe resonó. El sonido del martillo retumbó por el puente, claro y definido, como si algo o alguien estuviera trabajando en las profundidades de la piedra. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero la curiosidad me impulsó a avanzar. Entonces, el siguiente golpe llegó, proveniente de debajo del puente. Miré entre las grietas, y ahí estaba. La sombra, una figura humana distorsionada, se movía en la oscuridad. Su cuerpo era alto y desmesurado, pero sus movimientos no eran naturales. Sus extremidades se retorcían y distorsionaban, como si la misma carne fuera incapaz de contener la fuerza de lo que representaba. En sus manos, el martillo oxidado resonaba en la piedra, emitiendo un sonido metálico que hacía temblar la tierra bajo mis pies. Su rostro era una masa amorfa, distorsionada, imposible de comprender. La voz resonó en mi mente, profunda y raspada, como si las palabras provinieran de las mismas entrañas de la tierra. No era un susurro, sino una orden, una exigencia. El terror se apoderó de mí, pero, como si estuviera bajo el control de una fuerza superior, mis piernas comenzaron a moverse hacia atrás, como si alguien me empujara desde la oscuridad. Corrí, sin mirar atrás, el eco del martillo persiguiéndome, resonando en cada paso que daba. El sonido parecía nunca cesar, como si el puente mismo se hubiera convertido en una prisión, y yo, su prisionero. Las sombras parecían alargarse, rodeándome, persiguiéndome. Cada crujido del bosque me hacía temer que algo estuviera a mis espaldas, pero no me atreví a mirar. Solo quería salir de allí, escapar de esa presencia, de esa sombra que aún resonaba en mi mente. Finalmente, cuando creí haber llegado al final del puente, algo me detuvo. Una fuerza invisible, fría y pesada, me sujetó el tobillo y caí al suelo con un grito ahogado. La linterna que llevaba se apagó al instante, dejando todo en completa oscuridad. Fue entonces cuando escuché el susurro frío cerca de mi oído, una voz que se arrastraba desde lo más profundo de la oscuridad. Las cadenas nunca se rompen. En ese momento, una fuerza desconocida me arrastró hacia atrás, fuera del puente, lejos de su maldad. Cuando desperté, estaba en una colina cercana, mi cuerpo cubierto de extrañas marcas oscuras en los tobillos, como si algo me hubiera arrastrado a través del bosque. Hoy en día, nunca he vuelto a acercarme al puente del herrero maldito. Sin embargo, cada noche, cuando el silencio se apodera de la oscuridad, escucho, a lo lejos, el eco de un martillo golpeando la piedra. Y sé que, de alguna manera, esa sombra, esa figura de metal y oscuridad, sigue esperando a aquellos que osan cruzar el puente, a aquellos que se atreven a caminar sobre sus cadenas. La leyenda del herrero maldito sigue viva, tanto en el pueblo como en los ecos del bosque. Si alguna vez te encuentras cerca del puente, recuerda, el martillo nunca deja de resonar y las cadenas nunca se rompen. La carretera de las almas. Había escuchado tantas historias sobre la carretera de las almas que, cuando tuve que pasar por ella en mi viaje, no pude evitar sentir una mezcla de fascinación y miedo. Los camioneros evitaban esa ruta como si fuera la peste, y los locales se referían a ella con un tono de voz bajo y temeroso. La leyenda decía que era un lugar maldito, donde los espíritus de los muertos nunca habían encontrado paz. A lo largo de los años, se había ganado una reputación macabra. Si viajabas por esa carretera de noche, los muertos venían a visitarte. Nunca entendí por qué había decidido tomar esa ruta, pero algo en mi interior me impulsaba a hacerlo. Quizás la curiosidad o tal vez una fuerza oscura que no quería admitir. Sabía de las advertencias, de las almas errantes que, al parecer, aún aguardaban por algo o por alguien. Los rumores hablaban de voces susurrantes en la madrugada, de figuras que se deslizaban entre la niebla, de coches detenidos por fuerzas invisibles. Pero como todos los escépticos, pensé que serían solo historias para asustar a los viajeros.
El día que decidí tomarla, el cielo estaba cubierto por nubes densas y el aire parecía pesado, como si presagiara algo terrible. Los árboles que bordeaban la carretera se alzaban como gigantes, creando un túnel oscuro y opresivo. La carretera estaba desierta, sin señales de vida, solo el sonido del motor de mi coche cortando el silencio. Empecé a conducir con el sol ya oculto, y la sensación de estar completamente solo en ese lugar me hizo sentir incómodo. El ambiente era espeso, como si la carretera misma estuviera absorbiendo todo lo que tocaba. A cada kilómetro que avanzaba, el aire se volvía más denso y la atmósfera, cargada de algo inexplicable, me sumía en una sensación de inquietud. Al principio, los faros de mi coche iluminaban lo que parecía ser la nada. Árboles torcidos, arbustos que se agitaban con el viento, pero nada más. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. De repente, los faros alumbraron figuras al borde de la carretera. No eran animales, ni sombras, ni reflejos del entorno. Eran personas. Pero algo no estaba bien en ellas. Sus rostros eran vacíos, inexpresivos. No tenían ojos ni boca. Solo estaban allí, de pie, en un extraño silencio, como si esperaran algo. No dejé de mirar hacia adelante, intentando ignorar la sensación de frío que se estaba acumulando en mi pecho. Las figuras se quedaban atrás, pero algo en su presencia me helaba la sangre. Mi mente me decía que debía acelerar, salir de allí, pero había algo que me mantenía pegado al volante, algo que me empujaba a seguir adelante, a continuar el viaje, como si ya no tuviera opción. Pero entonces, el coche comenzó a fallar. Con un súbito suspiro ahogado, las luces se apagaron y el motor se detuvo sin previo aviso. El coche quedó inmóvil en medio de la carretera y el silencio absoluto me envolvió. Intenté encenderlo de nuevo, pero no hubo respuesta. No era normal. El frío comenzó a calarme los huesos y el aire se volvió tan espeso que me costaba respirar. Miré alrededor, pero no podía ver nada. La oscuridad me había atrapado. Fue entonces cuando las figuras que habían estado al borde de la carretera comenzaron a moverse. Lentamente, como si fueran parte del aire mismo, como si no caminaban sobre el asfalto, sino que flotaran, deslizándose sin esfuerzo. Y mientras se acercaban, las luces de mi coche parpadearon débilmente. El rugido del motor había cesado, y todo lo que podía oír era el crujir de las llantas sobre el asfalto muerto. La atmósfera se cargaba cada vez más, como si estuviera siendo aplastado por una presión invisible. Las figuras se acercaban a mi coche y el frío en el aire se volvió insoportable. No me atreví a moverme. No podía. Me sentía como un insecto atrapado en una telaraña, sin escape, sin salida. El primer susurro llegó con el viento. Era suave, casi imperceptible, pero claramente escuchable. ¿Por qué estás aquí?, dijo una voz, como un eco lejano. Miré a mi alrededor, buscando de dónde provenía, pero todo era oscuro. La figura más cercana se acercó a la ventana de mi coche. Su rostro vacío me dio un escalofrío profundo. De alguna manera, sentí que me estaba mirando. No podía verle los ojos, pero su presencia era tan palpable que el miedo me invadió por completo. ¿Vas a quedarte con nosotros?, dijo la voz, que ahora resonaba en mi cabeza. La carretera no te dejará ir. Una sensación de desesperación se apoderó de mí, como si algo estuviera arrastrándome a su nivel, a un lugar oscuro y vacío. Intenté moverme, intenté encender el coche, pero mis manos estaban temblorosas. Era como si algo me lo impidiera, como si hubiera algo más allá de lo físico que estuviera jugando conmigo. El silencio se rompió de repente, cuando una de las figuras extendió la mano hacia mí, como si quisiera tocarme. Fue en ese momento que algo dentro de mí reaccionó. Logré encender el coche y las luces brillaron de nuevo. El motor rugió, un sonido tan fuerte que me hizo sentir que estaba siendo devorado por el ruido. Sin pensarlo, pisé el acelerador con toda la fuerza que pude y el coche arrancó, avanzando a toda velocidad. Miré por el retrovisor, pero las figuras seguían allí, deslizándose lentamente en la oscuridad, con esos rostros vacíos,
esos cuerpos etéreos que parecían estar fusionados con la propia carretera. Mi corazón latía con fuerza, pero no me atreví a frenar. Sabía que si lo hacía, algo más me arrastraría. El coche rugió en la oscuridad mientras avanzaba, pero el aire seguía pesado y la sensación de ser observado nunca desapareció. La carretera parecía alargarse sin fin, y aunque no vi las figuras otra vez, su presencia estaba ahí, siguiendo mis pasos, esperando a que cometiera algún error. Finalmente, después de lo que parecieron horas, salí de la carretera. El aire se despejó y la luz del día comenzó a aparecer. Sentí un alivio inmenso, pero dentro de mí algo había cambiado. Sabía que esas almas seguían ahí, atrapadas, condenadas a vagar por esa carretera, esperando a su próxima víctima. Desde esa noche, cada vez que paso cerca de la carretera, puedo sentirlas, esas voces susurrando a lo lejos, esas figuras deslizándose por la oscuridad. La carretera de la penumbra. La carretera de la penumbra había sido objeto de leyendas y supersticiones durante generaciones. Los ancianos del pueblo contaban historias espeluznantes sobre las extrañas desapariciones que ocurrían en ese camino, un trayecto que serpenteaba a través de bosques frondosos y montañas cubiertas por una niebla constante. Nadie se atrevía a cruzarla después de la puesta del sol. Aquella carretera era, para ellos, un lugar maldito, un vestigio de tiempos remotos donde el mundo moderno parecía desvanecerse y dar paso a lo inexplicable. Cada vez que el sol se ocultaba detrás de las montañas, los murmullos de los aldeanos comenzaban a resonar en las tabernas y mercados. No viajes por la carretera de la penumbra cuando caiga la noche, decían con voz grave, como si los propios árboles de la región susurraran advertencias. Había algo en ese camino que hacía que las personas se sintieran atraídas, pero a la vez las mantenía a una distancia prudente. Nadie sabía con certeza cómo había adquirido su nombre ni su reputación, pero todos coincidían en que algo sobrenatural residía allí. Los rumores de desapariciones misteriosas abundaban, y los pocos que habían tenido la osadía de recorrer el camino por la noche volvían con historias que congelaban la sangre. Había quienes hablaban de luces extrañas flotando en la niebla, de figuras humanoides que se desvanecían cuando intentaban acercarse y de voces distorsionadas que los perseguían en la oscuridad. Pero lo más aterrador de todo era que los relatos no variaban, todos coincidían en que el camino estaba maldito y que, al final, quienes se atrevían a desafiarlo nunca regresaban de la misma manera. Me encontraba en ese pequeño pueblo cuando escuché otra de esas historias. Estaba en la taberna, tomando una cerveza con un hombre mayor que, entre tragos, me contó su experiencia. La carretera, dijo con voz temblorosa, es un umbral entre lo que conocemos y lo que no podemos comprender. Hay quienes han visto cosas en ese lugar que ni siquiera los muertos pueden explicar. Después de aquella conversación, algo dentro de mí se encendió. Un impulso, una necesidad irrefrenable de conocer la verdad. Durante años había escuchado esas historias y siempre me había preguntado si había algo más detrás de ellas. Los susurros, las luces, las desapariciones, todo parecía un poco exagerado, como leyendas inventadas por gente supersticiosa. Pero si había una mínima posibilidad de que la carretera guardara algún secreto oscuro, yo quería ser el primero en descubrirlo. Así que decidí tomar el volante, dispuesto a enfrentar mi miedo. Al principio, el camino parecía normal, incluso tranquilo. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados que contrastaban con la niebla espesa que cubría la carretera. El aire estaba fresco, y el sonido del motor del coche era el único que rompía el silencio absoluto que reinaba en el lugar. Sin embargo, conforme me adentraba en el trayecto, algo comenzó a cambiar. La atmósfera se volvió más densa, como si el aire se espesara a cada kilómetro que recorría. La niebla, antes dispersa, ahora se encontraba tan densa que apenas podía ver más allá de unos pocos metros. De repente, el ambiente se tornó completamente diferente. El sonido del motor se fue apagando, como si el coche estuviera siendo absorbido por la niebla misma. La oscuridad comenzó a envolver todo, y por un momento, sentí que me encontraba aislado en un lugar fuera del tiempo, un espacio donde la lógica y la razón dejaban de existir.
Las luces del coche parpadeaban sin control y una sensación incómoda me envolvía, como si estuviera siendo observado por algo invisible. En la lejanía, una figura apareció de repente, parada en medio de la carretera. Intenté acelerar, pero cuando me acerqué, la figura desapareció sin dejar rastro. El miedo se apoderó de mí, pero traté de racionalizar lo que había visto. Probablemente fue solo un juego de luces, pensé. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no era tan simple. No era la niebla ni la oscuridad lo que me aterraba, era la sensación de que algo me estaba esperando, algo que no pertenecía a este mundo. Mi mente comenzó a divagar, preguntándose si estaba entrando en un territorio donde las reglas de la realidad comenzaban a disolverse. A medida que avanzaba, la carretera parecía alargarse interminablemente, como si estuviera atrapado en un bucle del que no podía escapar. Fue entonces cuando el coche comenzó a temblar. Primero un leve estremecimiento, luego más fuerte, hasta que las luces parpadearon y se apagaron por completo. El motor dejó de funcionar y me quedé suspendido en medio de la carretera, sin poder moverme. En ese momento, un susurro comenzó a llenar el aire. No eran voces humanas, sino algo mucho más extraño, como si el propio viento estuviera hablando, pero en un lenguaje que no podía comprender. Eran palabras inconexas, pero cargadas de una energía oscura que parecía calar en lo más profundo de mi ser. Tratar de entenderlas solo aumentaba la ansiedad, como si estuviera siendo absorbido por algo mucho más grande que yo. Intenté mover el coche, pero el volante no respondía. Un peso invisible parecía empujarme hacia abajo, como si la misma carretera estuviera tratando de retenerme. Miré por el retrovisor y lo vi. Una figura alta, delgada y completamente negra, caminaba detrás de mí en un movimiento lento, pero inquebrantable. Cada vez que intentaba acelerar, la figura se acercaba más, desafiando cualquier lógica. No había forma de escapar. Era como si la carretera misma hubiera cobrado vida y me estuviera llevando hacia un destino que no podía controlar. Con cada intento de escapar, la carretera parecía distorsionarse. Los árboles a los lados se alargaban, las sombras se retorcían en formas extrañas y la niebla se volvía más densa, más amenazante. La figura negra parecía multiplicarse, manifestándose en cada rincón de la carretera, acechando desde las sombras. Sentí que algo invisible me rodeaba, como si estuviera atrapado en una red de oscuridad que se iba apretando más y más a medida que pasaba el tiempo. La sensación de que estaba siendo observado era insoportable. No estaba solo. Algo me estaba siguiendo, algo mucho más antiguo que la misma carretera. Me di cuenta de que las historias no eran solo leyendas, sino advertencias. La carretera era un portal, un umbral entre mundos, y yo había cruzado ese umbral sin saberlo. La presión en mi pecho aumentó. Era como si el aire mismo estuviera siendo aplastado, como si una fuerza oscura tratara de succionarme. Mi visión comenzó a distorsionarse, el mundo a mi alrededor se volvía cada vez más irreal, hasta que el coche comenzó a moverse solo, como si tuviera vida propia. Las luces se apagaron por completo y me encontré atrapado en la oscuridad más absoluta. Fue entonces cuando entendí la terrible verdad: no había forma de escapar. La carretera de la penumbra no era solo un lugar, era una prisión para las almas perdidas, una dimensión en la que el tiempo y el espacio se torcían a voluntad. No había salida, no había escape. Las sombras se alzaron a mi alrededor y lo último que sentí fue una sensación de vacío, como si algo oscuro y voraz me estuviera tragando por completo. Lo único que quedaba era el silencio, un silencio que parecía eterno, como la quietud de una tumba sellada. A lo largo de los años, muchos han intentado cruzar la carretera de la penumbra. Pero, como yo, ninguno ha regresado igual. Aquella carretera no es solo un vestigio del pasado, es un testimonio de las fuerzas que habitan en las sombras, esperando pacientemente para atrapar a aquellos lo suficientemente curiosos como para adentrarse en su oscuridad. Quienes se atreven a desafiarlas son testigos de una realidad distorsionada, un lugar donde las almas perdidas se quedan atrapadas, condenadas a vagar por la eternidad. Ahora, ya no soy el mismo.
Lo que vi en la carretera de la penumbra ha dejado una marca indeleble en mi alma. Y aunque he escapado físicamente, sé que la carretera siempre estará conmigo, acechando en la periferia de mi conciencia, esperando el momento adecuado para regresar. El sendero de la muerte. Desde que escuché hablar del sendero de la muerte, algo dentro de mí me dijo que debía ir, aunque otra parte me advertía de los horrores que me aguardaban en ese oscuro rincón del mundo. Era una leyenda que había sido transmitida de generación en generación, y aunque muchos hablaban de ella como una historia distante, sabía que no se trataba solo de supersticiones. Aquellos que se habían atrevido a recorrerlo siempre regresaban con historias de terror indescriptible, historias que jamás olvidaban, que se quedaban grabadas en sus mentes como cicatrices imborrables. Los viejos del pueblo, con su voz temblorosa y sus ojos llenos de miedo, lo llamaban el paso hacia el más allá. Y todos coincidían en una cosa: quien transitaba ese sendero jamás regresaba siendo el mismo. Se decía que el camino estaba oculto entre los árboles de un espeso bosque y que aquellos que se adentraban en él caían en la trampa de un ser sobrenatural, un ente oscuro que los devoraba lentamente, convirtiéndolos en sombras. Los más antiguos del pueblo hablaban de los lamentos, los gritos de aquellos que no habían logrado escapar, los que se habían perdido en el laberinto de niebla y oscuridad, condenados a vagar eternamente. Había quienes afirmaban que esos gritos no solo eran ecos de almas perdidas, sino llamados desesperados que surgían de lo más profundo del abismo, como si el mismo bosque estuviera vivo, reclamando a los intrusos como parte de su dominio. Otros, los más oscuros, sostenían que el sendero era un umbral hacia algo mucho más terrible que la muerte, algo tan antiguo como el mismo universo, una presencia oscura que se alimentaba de los miedos y las almas errantes. Mi decisión estaba tomada. A pesar de la inquietud que me invadía, sabía que debía enfrentar mis miedos. A veces, la curiosidad es más fuerte que el sentido común. Decidí recorrer ese sendero al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a desvanecerse tras las colinas, tiñendo el cielo con tonos rojizos y naranjas. Aunque el paisaje parecía hermoso a primera vista, una sensación incómoda se apoderaba de mí. El aire era inusualmente cálido y las nubes se acumulaban en el horizonte, formando un manto gris que se cernía sobre el bosque. Algo en el ambiente parecía estar al borde de una transformación, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Al principio, el sendero era tranquilo. Las hojas secas crujían bajo mis pies y la brisa mecía suavemente las ramas de los árboles, creando una melodía natural que, en principio, me tranquilizó. Pero pronto comencé a notar algo extraño. El aire se volvía más denso, como si algo lo estuviera absorbiendo. El silencio que rodeaba el sendero se hacía cada vez más pesado, y los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, formando un túnel que me devoraba con cada paso. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Al principio, fue tan tenue que pensé que era el viento, o tal vez una ilusión de mis propios sentidos. Pero a medida que el susurro se intensificaba, comencé a reconocer palabras, nombres que no lograba entender, pero que resonaban en mi mente como ecos lejanos. La ansiedad me invadió y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no había nada visible. Sin embargo, algo me decía que no estaba solo. Las sombras a mi alrededor comenzaron a alargarse de una manera antinatural. Parecían moverse, como si tuvieran vida propia. El suelo bajo mis pies se volvió inestable y sentí que, de alguna forma, el sendero comenzaba a arrastrarme. No podía retroceder, mi cuerpo parecía atado a este lugar, como si algo invisible me estuviera empujando hacia adelante. De repente, un ruido sordo interrumpió el silencio y cuando me volví, vi una figura entre los árboles. Estaba allí, parada, observándome con ojos oscuros y vacíos, como si fuera un ser que ya no pertenecía a este mundo. Su piel tenía un tono grisáceo y sus extremidades parecían deformadas, como si no estuvieran hechas de carne y hueso. Intenté retroceder, pero algo me empujó hacia adelante, un forcejeo invisible que me obligaba a avanzar. El aire se hizo espeso, casi palpable, y me sentí como si estuviera atrapado en una atmósfera que me ahogaba.
Fue entonces cuando los susurros se transformaron en gritos. Eran gritos de desesperación, de almas atrapadas en ese lugar, condenadas a vagar sin fin. Los árboles comenzaron a moverse, sus ramas crujían como si estuvieran tratando de alcanzar mis piernas, de atraparme. Miré hacia el frente y vi más figuras emergiendo de la oscuridad. Eran personas, o al menos lo parecían, pero sus cuerpos estaban distorsionados, sus movimientos eran rápidos y erráticos, como si no estuvieran del todo vivos. Mi respiración se aceleró y mi cuerpo se tensó, pero no pude dejar de caminar. Algo en mi interior me obligaba a continuar. Sentí como el sendero se extendía infinitamente, como si no tuviera fin, como si hubiera entrado en un bucle del que no podía escapar. Los gritos se hicieron más cercanos, más agudos, y la sensación de que algo me acechaba desde las sombras creció en intensidad. En ese momento, la figura que había visto al principio apareció nuevamente, esta vez más cerca. Se encontraba justo frente a mí, inmóvil. Mi cuerpo temblaba, pero no podía hacer nada. De repente, sentí una mano fría sobre mi hombro. Giré rápidamente, pero solo encontré oscuridad. Caí al suelo, incapaz de levantarme, mi cuerpo completamente paralizado por el miedo. Lo último que sentí fue un viento helado que me envolvía, una corriente que me arrancaba el aliento. La oscuridad lo cubrió todo, y la sensación de estar perdiendo algo más que mi cordura se apoderó de mí. Sabía que estaba al borde de algo mucho más terrible, que el sendero de la muerte no era solo un camino físico, sino una puerta a lo desconocido, un abismo que consumía a aquellos que se atrevían a caminar en él. El cruce sin fin. La historia del cruce sin fin era bien conocida por todos los viajeros que alguna vez habían cruzado esa parte solitaria del mundo. Era uno de esos lugares de los que nadie hablaba demasiado, pero todos conocían. Los habitantes de los pueblos cercanos solían advertir a los forasteros, siempre con un tono grave, que evitaran ese cruce a toda costa. Había rumores que hablaban de una extraña maldición que se cernía sobre el lugar. Decían que cualquiera que cruzara esa intersección desaparecía sin dejar rastro, como si el mismo tiempo los hubiera tragado. Nadie sabía con certeza qué sucedía, pero todos coincidían en una cosa: el cruce sin fin no era un lugar cualquiera, y aquellos que se aventuraban en él jamás volvían siendo los mismos. Muchos intentaron desmentir la leyenda, afirmando que todo era producto de supersticiones, pero no pudieron explicar los sucesos extraños que ocurrían en la zona. Algunos viajantes se habían quedado atrapados en el cruce durante horas, sin poder avanzar ni retroceder, mientras el mundo a su alrededor se volvía completamente ajeno a ellos. Otros habían regresado a sus hogares con miradas vacías, incapaces de recordar lo que había ocurrido durante el tiempo que habían estado allí. Había algo en ese lugar que distorsionaba la realidad, algo que desbordaba cualquier lógica. La curiosidad era más fuerte que el miedo, y fue por eso que decidí poner a prueba la historia. Durante semanas escuché las advertencias, pero el deseo de descubrir por mí mismo la verdad me impulsó a actuar. Con el corazón palpitante, tomé el rumbo hacia el cruce en la madrugada, cuando la niebla cubría el suelo y las estrellas apenas comenzaban a desvanecerse. La carretera estaba vacía, casi desierta, como si el mundo hubiera sido olvidado en esa parte del mapa. Era como si el cruce mismo hubiera quedado aislado de la realidad, esperando a su próxima víctima. Al acercarme al cruce, una sensación de desolación me invadió, como si el aire estuviera cargado de un presagio inquietante. La niebla era espesa, pero algo más allá de la niebla me hacía sentir que había algo más, algo oculto esperando. El cruce en sí no parecía especial. Era un simple cruce de caminos, con señales de tránsito desgastadas por el tiempo y algunas piedras sueltas en el suelo. Sin embargo, a pesar de su apariencia mundana, había algo inquietante en él. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí, como si todo estuviera suspendido en un limbo de sombras y ecos perdidos. A medida que mi coche avanzaba, la niebla comenzó a espesarse aún más, envolviéndolo todo en una capa densa y fría. Fue entonces cuando la vi, una figura, apenas visible, a lo lejos, parada en medio del cruce. En un primer momento, pensé que era solo una ilusión,
Tal vez una sombra proyectada por el faro del coche, pero al acercarme, su forma se volvió más clara. Su figura era difusa, casi etérea, como si estuviera hecha de niebla o humo. Y lo más inquietante de todo, parecía moverse hacia mí sin caminar, como si flotara, deslizándose sin esfuerzo alguno sobre el suelo. Cada vez que trataba de mirar más de cerca, las sombras que la rodeaban parecían tragársela, como si el mismo lugar intentara borrarla de la vista. Y sin embargo, cuando apartaba la mirada, la figura ya estaba más cerca de mí. El aire se volvió pesado y el motor del vehículo comenzó a fallar, un ruido extraño emitiendo de debajo del capó. Las luces del coche parpadearon varias veces antes de apagarse por completo. Fue entonces cuando el verdadero miedo se apoderó de mí. Sabía que algo estaba sucediendo, algo que no podía explicar, algo que no podía entender. Desesperado, intenté acelerar el coche, pero el motor no respondió. El coche parecía atrapado en algún tipo de limbo. Las sombras a mi alrededor comenzaron a alargarse de forma antinatural, estirándose como si estuvieran tratando de alcanzarme. Mi vista se nubló, y fue en ese momento cuando las luces del coche finalmente se apagaron. El sonido del motor desapareció, y todo quedó en un silencio absoluto, tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. En medio de la oscuridad más absoluta, pude escuchar susurros, voces bajas que emergían del aire frío. Eran palabras que no lograba entender, pero que me helaban la sangre. Las voces parecían provenir de todas partes, envolviéndome en un torbellino de angustia. Miré a mi alrededor, pero no había nada visible. Sin embargo, me di cuenta de que no estaba solo. En cada esquina del cruce, figuras sombrías comenzaban a materializarse de forma gradual. Al principio eran sombras indistintas, pero luego, poco a poco, tomaban forma. Eran como personas, pero sus ojos estaban vacíos, sin alma, y su presencia emanaba una maldad palpable. Sentí que algo me tiraba hacia atrás, como si el mismo terreno intentara tragármelo. El coche ya no era más que una prisión de metal, y yo me encontraba atrapado dentro de ella, rodeado de esas entidades oscuras. Los susurros aumentaron de intensidad hasta convertirse en gritos desesperados, gritos que rasgaban la oscuridad. Miré al frente, y allí estaba la figura, ahora mucho más cerca. Estaba casi pegada al parabrisas, sus ojos vacíos mirando fijamente los míos. Podía ver su rostro desfigurado, sin expresión alguna, y sentí que sus ojos perforaban mi alma, atravesando cualquier intento de resistencia. Mi cuerpo se tensó, mis manos temblaban sobre el volante, y sin poder controlar mis movimientos, grité. Traté de liberar el coche, de arrancar el motor, pero no podía. El miedo me paralizó, y lo único que pude hacer fue escuchar una risa espeluznante que llenó todo el aire, como si esa entidad maligna estuviera disfrutando de mi terror. El sonido retumbó en mis oídos, cada risa más aterradora que la anterior. Finalmente, el coche arrancó de golpe, como si una fuerza invisible hubiera liberado el motor. El cruce desapareció de mi vista, pero no de mi mente. Sentí que había escapado de algo mucho más grande que yo, pero al mismo tiempo, algo me seguía. Esa sensación de estar atrapado en un lugar sin salida me persiguió durante días. Los recuerdos de la figura, de los ojos vacíos, de los susurros, no me dejaban en paz. Algo me decía que el cruce sin fin no era solo un lugar físico, sino un portal a una dimensión paralela, un umbral hacia algo mucho más oscuro y peligroso. El camino de los lamentos. El camino de los lamentos era un sendero olvidado, un lugar marcado por la tragedia y el sufrimiento. Solo los más valientes o los más temerarios se atrevían a recorrerlo. A lo largo de los años, muchas historias habían circulado sobre viajeros perdidos que habían entrado en el camino y jamás regresaron. Algunos decían que el terreno estaba maldito, como si una sombra oscura se hubiera posado sobre el lugar, condenando a todos aquellos que se aventuraban a cruzarlo. Los viejos del pueblo, con sus voces temblorosas y ojos llenos de sabiduría, advertían que quienes se adentraran en ese bosque escucharían lamentos interminables. Los ecos de almas atrapadas para siempre en las profundidades del suelo,
condenadas a sufrir una eternidad de angustia. A pesar de las advertencias, la curiosidad pudo más que el miedo. Una noche, decidí recorrer el camino de los lamentos, convencido de que las leyendas eran solo eso, historias para asustar a los ingenuos. Con un ligero escalofrío recorriéndome la espalda, tomé la linterna y me adentré en el sendero, dejando atrás la seguridad del pueblo. El aire estaba frío, como si el bosque estuviera absorbido por una constante brisa helada que nunca cesaba. Las ramas de los árboles crujían con el viento, pero el silencio era lo más desconcertante. No había rastro de vida, ni el canto de un insecto, ni el susurro de un ave en la distancia. Solo el murmullo de las hojas moviéndose suavemente bajo mis pies. Era un silencio abrumador, pesado, que hacía que cada paso que daba pareciera resonar más fuerte en la oscuridad. Mi linterna iluminaba apenas unos metros a mi alrededor, pero el resto de la oscuridad parecía engullir todo lo demás, como si el bosque tuviera la capacidad de consumir cualquier rastro de luz. La sensación de estar perdido comenzó a invadirme poco a poco, como si el bosque estuviera cambiando, adaptándose a cada movimiento que hacía. De repente, una sensación extraña se apoderó de mí, algo en el aire parecía estar observándome, acechándome. No era un ruido, ni una sombra, sino una sensación palpable, como si el bosque tuviera conciencia de mi presencia. A medida que me adentraba más en el sendero, comencé a escuchar los primeros lamentos. Eran leves al principio, apenas audibles, como si vinieran desde lo más profundo del suelo, como si las raíces de los árboles mismas estuvieran susurrando. Me detuve, sin atreverme a moverme, escuchando atentamente. Los lamentos se hicieron más claros, más cercanos, como si vinieran de personas que estuvieran atrapadas bajo tierra, clamando por ayuda, por liberación. Un sudor frío recorrió mi frente y mis manos temblaron ligeramente, pero decidí seguir adelante, ignorando la creciente sensación de horror que comenzaba a instalarse en mi pecho. Los lamentos se hicieron más intensos, más desesperados. Ahora sonaban como voces humanas, distorsionadas por el sufrimiento y la angustia, gritos que se entrelazaban con sollozos. Cada vez que trataba de avanzar, los lamentos parecían seguirme, como si el bosque estuviera vivo, moviéndose con cada uno de mis pasos. Los árboles a mi alrededor comenzaron a cambiar, a alzarse en ángulos inusuales, como si sus ramas se inclinaran hacia mí, queriendo atraparme. La sensación de que algo me observaba se intensificó y pude sentir el peso de 1000 ojos invisibles sobre mí. Mis pasos se volvieron más pesados, mi respiración más irregular, como si el aire a mi alrededor se volviera más espeso, más denso. A medida que me internaba más en el sendero, comencé a sentir una presión en el pecho, como si alguien me estuviera observando desde las sombras, esperando el momento perfecto para atraparme. El miedo se apoderó de mí, pero algo dentro me decía que debía continuar. Quizás, solo quizás, encontraría la verdad detrás de la leyenda, o tal vez, como muchos otros, terminaría siendo una de esas almas atrapadas, condenadas a vagar por siempre en ese mismo camino. Escuchar el latido de mi propio corazón. El tiempo pareció detenerse, pero fue en ese instante de quietud cuando algo se movió en la oscuridad. Un susurro helado me alcanzó por detrás, un susurro que decía mi nombre, susurrado con una voz inhumana, rasposa, como si viniera de una garganta quebrada. Giré rápidamente, con el corazón latiendo desbocado, pero no vi nada. No había nadie allí. El aire se volvió gélido, tan frío que mis dedos comenzaron a entumecerse y me envolvió una niebla espesa que apareció de la nada, flotando en el aire como si fuera algo tangible. Los lamentos regresaron, más intensos, más reales, resonando a mi alrededor. Miré al frente, y allí, entre la niebla, vi las sombras de figuras desfiguradas, caminando hacia mí. Sus ojos brillaban en la oscuridad y sus rostros mostraban un sufrimiento eterno. No podía moverme, no podía gritar. Sentí como mi cuerpo se paralizaba, como si algo me estuviera atrapando en sus redes invisibles. La sensación de estar siendo observado se convirtió en una presión insoportable, como si las sombras mismas quisieran devorarme. No podía escapar. Un grito sordo me arrancó de mi trance.
Fue como si algo o alguien me hubiera empujado hacia atrás y caí al suelo, sin poder reaccionar. Las voces desaparecieron lentamente, pero el eco de su sufrimiento permaneció en mi mente, martillando mi conciencia. El miedo me envolvió completamente y sin saber cómo, logré levantarme. Mis piernas temblaban y mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho, pero algo dentro de mí me impulsó a correr. Corrí sin mirar atrás, sin saber que me perseguía, solo con la necesidad urgente de escapar. Finalmente, llegué al final del camino. Cuando mis pies tocaron el borde del sendero, el silencio regresó, tan absoluto como antes. Pero algo había cambiado. La sensación de haber estado a punto de ser consumido por el bosque no me abandonó. Sentí que el camino de los lamentos no me había dejado ir tan fácilmente. Sabía que algo más profundo y oscuro acechaba allí, esperando a aquellos lo suficientemente insensatos para desafiarlo. Y aunque había escapado, las voces, los lamentos, los susurros, todo eso seguía en mi mente, martillando mi alma. Esa sensación de ser observado no desapareció, y el camino de los lamentos se convirtió en un recordatorio constante de que, a veces, los senderos olvidados son los que nunca deben ser recorridos. El último recorrido. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas que se deslizaban por el suelo, cubriendo el camino hacia el sendero maldito. Aquella tarde gris no era simplemente una tormenta que se avecinaba, parecía el presagio de algo mucho más oscuro. El cielo estaba cubierto por una capa de nubes negras que se apretaban unas contra otras, sin dejar pasar ni un solo rayo de sol. La atmósfera estaba cargada, como si el aire mismo tuviera peso, y la sensación de desasosiego se cernía sobre el paisaje. Cada paso que daba hacia el sendero parecía pesado, como si el mismo terreno quisiera retenerme, como si no me deseara allí. No era la primera vez que escuchaba hablar del último recorrido. Los viejos del pueblo siempre decían que era solo una leyenda, una historia que se contaba para asustar a los niños y mantenerlos alejados de ese lugar. Pero, por alguna razón, esa tarde había algo diferente en el aire. Los murmullos en el pueblo no eran simples cuentos, y de alguna manera, algo dentro de mí sabía que debía ver por mí mismo si esas historias tenían algún fundamento. A medida que avanzaba por el sendero, los árboles comenzaban a torcerse de manera antinatural. Sus ramas se estiraban hacia mí como garras de una criatura hambrienta, y el sonido de las hojas crujiendo bajo mis pies parecía ser absorbido por la oscuridad que me rodeaba. Los árboles eran altos, viejos, y sus troncos estaban cubiertos de musgo y humedad, dándoles una apariencia aún más amenazante. Algo en el aire me dijo que debía tener cuidado, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El sendero estaba ante mí, invitándome a adentrarme. Mis pasos resonaban de manera inquietante, y mientras mi mente intentaba procesar la incomodidad que me embargaba, algo en el fondo de mi ser me decía que debía continuar, que algo me esperaba allí. El viento parecía susurrar mi nombre, y aunque no había nadie a la vista, sentía que los ojos del bosque me observaban con una atención creciente. Cuando alcancé una bifurcación en el sendero, un sentimiento de pavor me recorrió la columna vertebral. No sabía si debía continuar por la izquierda, hacia donde la oscuridad se volvía más densa, o tomar el camino que se perdía en la niebla espesa que emergía de la derecha. Miré hacia atrás, pero el sendero parecía haberse desvanecido detrás de mí, y cualquier intento de regresar parecía inútil. Era como si el camino mismo hubiera decidido que no podría volver. Opté por el sendero de la derecha, a pesar de que la niebla se espesaba y parecía tragarse todo a su paso. Los árboles estaban más distantes, y el silencio era absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de existir en ese preciso momento. A cada paso, sentía como si el tiempo se alargara, como si el aire estuviera más espeso y el paisaje se volviera más surrealista, como si estuviera entrando en otro plano de existencia. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre la niebla, una figura apareció en mi camino. Era una silueta delgada y encorvada, como la de una persona caminando lentamente, pero de una manera que no era humana. La figura avanzaba, pero no había sonidos que la acompañaran.
Su andar era tan lento que parecía estar luchando contra algo invisible que la retenía. Cada movimiento era tan poco natural que, en lugar de ver una persona, veía una sombra desplazándose con la misma desolación que sentía en mi interior. El pánico comenzó a apoderarse de mí. La figura, ahora más cercana, no parecía tener rostro. Solo un vacío oscuro donde debía estar su cabeza, como si fuera una entidad que no pertenecía a este mundo. Sus ojos, si es que alguna vez los tuvo, se habían perdido en las sombras de la niebla. Mi respiración se aceleró y mi mente comenzó a nublarse. Intenté moverme, pero mis piernas se habían quedado clavadas al suelo, como si el sendero mismo me estuviera reteniendo, impidiéndome avanzar o retroceder. La figura se acercó más, y una voz baja y distorsionada comenzó a susurrar desde dentro de mi mente. No podía comprender las palabras, pero el tono era claro: dolor, sufrimiento, desesperación. Un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo y un sudor frío apareció en mi frente. En ese momento, supe que no estaba solo. Algo más estaba allí, más allá de la figura que se acercaba. Algo aún más oscuro y antiguo que esa entidad sin rostro. De repente, una ráfaga de viento me sacó de mi trance. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, y la niebla que antes la rodeaba pareció tragársela de nuevo, como si nunca hubiera estado allí. Pero la sensación de estar siendo observado, de estar siendo seguido, no desapareció. La oscuridad a mi alrededor parecía haberse intensificado, y las sombras ahora se movían a mi alrededor, más rápidas, más vivas. El sendero parecía interminable, y las visiones de las figuras desaparecían solo para reaparecer de nuevo, siempre a lo lejos, siempre observándome. El silencio se volvía más opresivo con cada paso, y los susurros que había oído antes se convirtieron en algo más tangible, algo que resonaba en mi pecho y en mi mente. Las voces se entrelazaban, formaban palabras incomprensibles que me hablaban directamente, me susurraban secretos que no podía entender. El sendero me arrastraba hacia adelante, como si tuviera una voluntad propia, como si estuviera guiado por una fuerza invisible que me empujaba a seguir adelante sin importar el peligro. Ya no podía detenerme. Cada paso me llevaba más lejos de la realidad, más cerca de algo que no podía comprender. Pero algo en mi interior me decía que debía continuar. Si me detenía, algo peor podría suceder. Las figuras en la niebla parecían multiplicarse, y ahora no solo eran sombras lejanas. Estaban cerca, a mi alrededor, con sus ojos vacíos y su andar lento pero imparable. Cada una de ellas llevaba consigo una carga invisible, como si estuvieran atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. Y entonces, lo entendí, ese era su destino. No había manera de escapar de él. El último recorrido no solo era un camino físico, sino un viaje hacia lo desconocido, una condena a enfrentar una y otra vez el sufrimiento y el arrepentimiento. Me detuve por un momento, buscando alguna salida, alguna manera de liberarme de ese camino, pero el sendero no me dejaba. Era una condena, y el último recorrido había comenzado para mí. La niebla se espesó aún más, y las voces se hicieron más claras, más insistentes, hasta que se convirtieron en un grito ensordecedor que retumbó en mi cabeza, desgarrando mis pensamientos. La figura apareció de nuevo, esta vez más cerca. Su presencia era inconfundible, como una sombra que todo lo devoraba. Ya no podía escapar. No podía hacer nada más que continuar. Y mientras avanzaba, los murmullos se hicieron más intensos, hasta convertirse en una sola voz que resonó en mi mente. Tu último recorrido está por comenzar. Los pasos me llevaron hacia adelante sin que pudiera detenerme. Mis pies se arrastraban como si estuvieran sujetos a una fuerza invisible. La niebla se espesaba a medida que avanzaba, y el sendero parecía hacerse más largo, como si se alargara hacia un horizonte que nunca alcanzaría. La oscuridad que me rodeaba se volvía cada vez más densa, y las sombras, que antes eran solo figuras fugaces, ahora se movían junto a mí, observándome con ojos vacíos, como si esperaran algo de mí. A lo lejos, pude escuchar el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo, como si alguien, o algo, estuviera siendo arrastrado por la fuerza de un destino fatal.
El eco de las cadenas se mezclaba con el viento que susurraba palabras que no podía comprender, pero que llenaban el aire de una sensación de desesperación profunda. Intenté enfocarme en el sonido, como si eso pudiera darme una respuesta, pero solo conseguí que el miedo creciera dentro de mí. Las sombras a mi alrededor se alzaban y caían, y las figuras que las acompañaban marchaban con una lentitud imparable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para ellos. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. ¿Quiénes eran esas figuras? ¿Qué buscaban en ese camino interminable? ¿Y por qué yo estaba aquí, atrapado junto a ellos? Era como si el sendero no solo me estuviera llevando físicamente hacia un destino desconocido, sino que también me arrastraba hacia las profundidades de mi alma. El miedo se apoderaba de mí, pero no podía hacer nada. Estaba atrapado en ese ciclo, igual que ellos. Las voces se hicieron más claras, más nítidas. Ahora podía distinguir palabras, aunque no eran palabras que pudiera entender. Eran gritos de desesperación, susurros de arrepentimiento, y cada una de esas voces parecía dirigirse a mí. Sentía cómo me llamaban, cómo me arrastraban más y más hacia la oscuridad. No podía verlos, pero sabía que estaban allí, a mi lado, a mi alrededor, como si nunca se fueran a detener. Las sombras que marchaban a mi lado se movían más rápido, y los murmullos que antes eran incomprensibles ahora parecían ser fragmentos de recuerdos perdidos, de historias olvidadas. Como si los mismos recuerdos de aquellos que habían recorrido este camino antes que yo estuvieran tratando de alcanzarme. La niebla se espesó aún más, y el aire se volvió más denso, casi pesado. Cada respiración era más difícil de realizar, como si el oxígeno se estuviera agotando. Los árboles que antes parecían estar a lo lejos ahora se encontraban a mi alrededor, sus ramas extendiéndose hacia el cielo, creando una red de sombras que se mezclaba con la niebla. Las raíces de los árboles emergían del suelo como serpientes, retorcidas y peligrosas, y podía escuchar el sonido de algo, o alguien, moviéndose en la oscuridad, siguiendo mis pasos. El tiempo ya no tenía sentido. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que había comenzado a caminar por este sendero. El concepto de día y noche parecía haberse desvanecido, y las figuras que marchaban a mi lado parecían seguir el mismo ritmo, sin importar el paso del tiempo. Todo lo que podía ver eran sombras, y todo lo que podía oír eran murmullos y cadenas arrastrándose por el suelo. De repente, una de las figuras que marchaban a mi lado se detuvo. No era como las demás, que caminaban sin rumbo, sin vida. Esta figura se giró hacia mí lentamente, como si estuviera consciente de mi presencia. Su rostro estaba cubierto por una máscara de oscuridad, pero pude distinguir sus ojos. Eran ojos vacíos, sin vida, pero llenos de una tristeza tan profunda que me heló la sangre. La figura levantó una mano, y aunque no dijo nada, su gesto parecía implorarme algo, como si me pidiera que no siguiera adelante. Pero algo en su mirada me decía que ya no había vuelta atrás. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mi cuerpo temblaba de miedo, pero no podía detenerme. Las voces que me rodeaban se hicieron más fuertes, más desesperadas. Parecía que cada paso que daba me acercaba más al final de este interminable recorrido, pero el final no estaba cerca. El sendero se alargaba sin fin, y cada figura que pasaba a mi lado parecía más desesperada, más atrapada en su propio sufrimiento. Tu último recorrido está por comenzar, susurró una voz en mi mente, más fuerte que antes. Las palabras retumbaban en mi cabeza, resonando con un eco que no podía ignorar. La figura con la máscara de oscuridad levantó nuevamente su mano, y pude ver cómo una lágrima caía de su ojo vacío. Era una lágrima de tristeza, de dolor, y al verla, comprendí que esta figura no solo estaba atrapada en el sendero, sino que también me estaba advirtiendo. Me estaba advirtiendo de que el destino que me esperaba no era solo físico, sino algo mucho más oscuro, mucho más cruel. La condena de recorrer este camino no solo era una maldición del cuerpo, sino también del alma. Y a medida que las sombras avanzaban, las voces se volvían más desesperadas, y el aire se hacía más denso, supe que no había manera de escapar. El sendero parecía no tener fin,
y las sombras que me rodeaban se alzaban más altas, más oscuras. Ya no sabía si estaba caminando por un camino físico o si me encontraba atrapado en un limbo entre mundos, donde el tiempo y el espacio se desvanecían. Mi mente luchaba por encontrar una salida, pero cada intento era inútil. Las voces seguían susurrando, cada vez más claras, cada vez más cercanas. Algunas figuras comenzaron a caminar a mi lado. Eran iguales a las demás, pero algo en sus ojos me decía que estaban más allá de la desesperación. Estaban vacíos, pero en sus miradas había una profunda tristeza, una que no podía comprender. No se movían con la misma lentitud que antes, ahora sus pasos eran más rápidos, más decididos. Parecían saber algo que yo no sabía, algo que me aterraba. A lo lejos, pude ver una luz tenue que brillaba en la oscuridad, como una estrella perdida en la neblina. Era pequeña, pero brillaba con una intensidad que me atrajo. Sabía que debía acercarme, que esa luz podría ser la respuesta, aunque algo en mi interior me advertía que la luz solo me llevaría a un destino aún más oscuro. El aire se volvió más pesado y el viento comenzó a soplar con más fuerza. Las sombras que marchaban a mi alrededor se movían con más rapidez, como si estuvieran ansiosas por llegar al final. El sendero parecía volverse más estrecho, como si las paredes de la oscuridad se estuvieran acercando, aplastándome, rodeándome. La luz brillaba con más intensidad ahora, y cuando me acerqué lo suficiente, pude ver que no era una estrella, sino una figura humana. Era una mujer, vestida con ropas blancas, que caminaba lentamente hacia mí. Su rostro estaba cubierto por una capa de oscuridad, pero su presencia irradiaba una sensación de calma, de paz. Sin embargo, algo en su mirada me hizo dudar. Sus ojos, aunque serenos, no parecían humanos. Había algo en ellos que me desconcertaba, algo que no podía explicar. ¿Has llegado hasta aquí?, dijo la mujer con voz suave, pero su tono era grave, como si conociera el destino que me esperaba. Tu último recorrido está por concluir. La figura de la mujer seguía avanzando hacia mí, pero con cada paso que daba, la oscuridad que la rodeaba parecía volverse más densa. Sus ropas blancas brillaban débilmente en la penumbra, pero su presencia no transmitía la calma que su apariencia sugería. Más bien, su acercamiento me llenaba de una sensación de inevitabilidad, como si su llegada fuera el presagio de algo mucho más oscuro y terrible. Mis piernas temblaban. No podía apartar la mirada de sus ojos, que seguían siendo inexpresivos, pero a la vez cargados de una sabiduría aterradora, una sabiduría que parecía conocer todos los horrores que me aguardaban. Las sombras que me rodeaban, esas mismas sombras que antes se habían deslizado sin rumbo, comenzaron a alejarse de la mujer, como si la reconocieran, como si estuvieran sujetas a su voluntad. Has llegado demasiado lejos, dijo ella, su voz suave como el susurro del viento, pero al mismo tiempo llena de una autoridad que me heló la sangre. Este camino no tiene retorno, pero no te preocupes, ya estás donde debes estar. No pude decir nada. Mis labios estaban sellados por un terror profundo. Mi mente luchaba por encontrar una explicación, por entender qué estaba sucediendo, pero todo lo que podía hacer era caminar hacia ella, como si estuviera siendo guiado por un poder superior al mío. A cada paso, las voces a mi alrededor se intensificaban, como si la llegada de la mujer hubiera desencadenado una ola de desesperación aún mayor. ¿Quién eres?, logré preguntar finalmente, mi voz quebrada por el miedo. ¿Por qué estoy aquí? Ella no respondió inmediatamente. En su lugar, levantó una mano, y el aire a su alrededor comenzó a vibrar con una energía que me hizo estremecer. Las sombras, que antes eran simples figuras desmoronadas, comenzaron a moverse hacia nosotros con mayor rapidez, acercándose a la figura femenina como si la veneraran. Soy el último vestigio de aquellos que han sido condenados a recorrer este camino, dijo finalmente, su mirada fija en la oscuridad que se acercaba. Y tú, viajero, estás destinado a ser uno de ellos. No entendí sus palabras, pero algo en su tono me hizo temer lo peor. Sabía que no estaba simplemente hablando de una condena física, sino de una condena que trascendía la existencia misma. Era un juicio que no podía escapar,
una maldición que era más antigua que la misma tierra bajo mis pies. Las sombras que marchaban a nuestro alrededor comenzaron a susurrar, como si estuvieran comunicándose entre sí, como si todo lo que sucedía fuera parte de un proceso que había comenzado mucho antes de mi llegada. Mi cuerpo comenzó a moverse sin que pudiera controlarlo. Era como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible, una que no solo afectaba mi cuerpo, sino también mi mente. Las figuras a mi alrededor comenzaron a moverse con más rapidez y los murmullos se volvieron más claros. Podía escuchar palabras ahora, palabras que se entrelazaban en una mezcla incomprensible de lamento y desesperación. ¿Qué nos espera al final de este camino?, pregunté, con la esperanza de obtener alguna respuesta que pudiera darme paz. Pero la mujer no respondió de inmediato. En su lugar, la oscuridad a su alrededor pareció intensificarse aún más, como si el propio sendero estuviera reaccionando a sus palabras, como si estuviera cobrando vida. Dijo ella finalmente, su voz llena de tristeza. Este es el juicio final, el destino que los condenados deben enfrentar. La única salida es la aceptación. Aceptar que estamos atrapados, que no hay escape, que nunca habrá un final. Solo podemos caminar, sin rumbo, sin esperanza. Solo podemos seguir adelante. Mis pensamientos se nublaron nuevamente. Las palabras de la mujer me parecían un eco lejano, pero a la vez tan cercanas que me resultaban insoportables. El horror de lo que me decía comenzaba a calar en mi alma. No había escape. No había forma de detener el flujo de este destino. El último recorrido no era solo un viaje físico, era un castigo eterno, una condena que ni siquiera el más allá podía evitar. De repente, la mujer levantó la mano y señaló hacia el horizonte oscuro. Al principio no vi nada, solo la niebla espesa que se cernía sobre todo, pero luego, a medida que mi mirada se enfocaba más, comencé a distinguir una figura. Era una silueta en la distancia, caminando en dirección hacia nosotros. Era difícil discernir qué era, pero la figura parecía estar hecha de sombras, como si fuera parte de la oscuridad misma. Es el último de los nuestros. Dijo la mujer, su tono sombrío. El que ha recorrido el camino más tiempo que cualquier otro. Él es el primero, el original, el que comenzó todo esto. Y tú, viajero, serás el siguiente. Mis piernas se debilitaron. La imagen de la figura que se acercaba hacia nosotros se grabó en mi mente y por un momento me sentí completamente perdido, como si el peso de la eternidad me aplastara. Sabía que no había escapatoria. Sabía que este camino era el destino de todos aquellos que se atrevieran a pisar el sendero de los condenados. La figura continuó avanzando, su silueta borrosa y distorsionada por la niebla. Cada paso que daba parecía resonar en mi pecho, como si el sonido de sus pies tocando el suelo fuera un recordatorio de lo que me esperaba. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse más rápido, como si estuvieran ansiosas por alcanzar a la figura. Y entonces lo entendí, no importaba cuánto tiempo llevara a recorrer este sendero, al final todos terminaríamos caminando en la misma dirección, atrapados en la misma condena, sin poder escapar. La mujer que había hablado conmigo no me miraba ya. Su mirada estaba fija en la figura que avanzaba hacia nosotros. No sabía si estaba esperando algo, pero en su expresión vi la misma desesperación que había visto en las sombras que marchaban a mi lado. Todos estábamos atrapados en un ciclo sin fin, un ciclo que nunca se rompería. La figura continuó avanzando hacia nosotros, y en ese momento su rostro comenzó a despejarse de la niebla. Lo que vi no era humano, ni siquiera una sombra. Era una mezcla de formas, una amalgama de dolor y sufrimiento, como si el tiempo y el espacio se hubieran distorsionado para crear algo completamente ajeno a lo que conocía. Pero algo en sus ojos me resultaba familiar. Eran los mismos ojos vacíos de las figuras que había visto anteriormente, los mismos ojos de los condenados. Dijo la mujer, su voz apagada. El viento soplaba con fuerza, arrastrando la niebla en espirales que danzaban alrededor de las figuras condenadas, pero mi atención estaba completamente centrada en aquella presencia que se acercaba cada vez más. La figura borrosa,
una silueta que parecía desmoronarse y reformarse con cada paso, emergió con una lentitud que me heló por completo. Aunque la niebla la envolvía, pude percibir que su forma no era completamente humana. Era algo más, algo que había trascendido lo físico. Cada paso que daba hacia nosotros era como un eco que resonaba en lo más profundo de mi ser, y sentí como mi corazón latía desbocado, como si intentara escapar de la prisión de mi pecho. Las sombras que me rodeaban, que antes marchaban con calma, comenzaron a moverse con más rapidez, como si se alimentaran de la presencia de esa figura. Su llegada no solo alteraba la quietud del lugar, sino que también parecía intensificar la oscuridad que nos rodeaba. La mujer, que hasta ese momento había estado observando en silencio, dio un paso hacia atrás, como si la figura que se acercaba tuviera un poder sobre ella. Vi cómo la incertidumbre nublaba su rostro, un rostro que antes parecía imperturbable. La calma con la que había hablado comenzó a desvanecerse y en su lugar se instaló una creciente preocupación. No podía entender qué estaba sucediendo, pero su reacción me aterraba más que la figura misma. Una puerta se materializó ante mis ojos, una puerta de sombras y niebla, más allá de la cual no podía ver. El aire a su alrededor palpitaba con una energía oscura, como si la puerta misma estuviera viva, esperando. Solo puedes seguir adelante. Dijo la figura. El fin del recorrido está más allá de esta puerta, pero lo que te espera es algo que no puedes comprender. Me miró una última vez y por un breve momento pude ver en sus ojos algo más. No era compasión ni tristeza, sino una tristeza profunda que parecía provenir de un lugar más allá de la muerte. Era como si la figura misma entendiera que este camino era una condena no solo para aquellos atrapados en él, sino para el propio universo que lo había creado. Para la propia esencia de la existencia. No eres camino. Murmuró la figura, y entonces desapareció, disolviéndose en la niebla, dejando tras de sí un vacío absoluto. Ante mí, la puerta seguía esperando. Un paso adelante y entraría en lo desconocido, sin saber qué me esperaba del otro lado. La voz de la figura resonó en mi mente. No hay tú. Solo más camino. Y fue entonces, mientras miraba esa puerta que parecía consumir todo a su alrededor, que entendí lo que significaba el último recorrido. No era solo un sendero. Era una condena sin fin, un ciclo eterno donde cada paso era tanto un avance como una marcha atrás. Y aunque los muertos caminaban a mi lado, buscando algo que jamás encontrarían, yo sabía que ellos nunca dejarían de caminar.